Esperen que voy a abrir el otro archivo. ¿Qué les pasa? Yo estoy resfriada y la odio. Ah, bueno. Ladra. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Hola, Abril. Bueno, ahora te pongo el presente. Bueno, vamos a empezar. Ya algo deben haber escuchado de lo que es la féresis, seguramente ya han visto o una donación o un recambio plasmático, no sé si algo les tocó ver. Y vamos a empezar primero a poder definir un poquito qué es la aféresis, que consiste en extraer sangre de un donante o un paciente, va a depender de la finalidad que tenga este procedimiento de aféresis, a través de un procesador celular, que lo que va a hacer es separar sus componentes, ya sea por mediante centrifugación o ciertas membranas, y lo que va a hacer es retener uno o más componentes de la sangre y reinfundir el resto que no necesitamos. Si esta aféresis tiene un fin de recolección de componentes que se destinan a transfusión, obviamente la persona que va a conectarse a esta máquina de aféresis va a ser un donante, o si tiene como finalidad remover algún componente que sea patológico para la sangre, como suele ser el recambio plasmático, quien va a ser sometido a este procedimiento va a ser un paciente. Existen técnicas o dos técnicas de separación, que es la manual, y los separadores celulares automatizados, que es la máquina de aféresis que vimos. La famosa sangría, no sé si llegaron a ver alguna, o lo que se llama hemaféresis terapéutica manual, que es la extracción de una unidad de sangre de un paciente de forma manual. Es como conectar un donante, pero lo que estamos haciendo es extraer un volumen de sangre con un fin terapéutico. Puede ser en pacientes que tengan una hemacromatosis hereditaria, una ferritina muy alta, un concentrado de hierro muy alto, que en ciertos valores el hierro se vuelve tóxico para el cuerpo y se empieza a depositar en ciertos órganos como el hígado y el corazón, y puede acarrear ciertas insuficiencias. En este tipo de pacientes que tienen estas patologías, se les suele hacer hemaféresis manuales, que es la extracción de una unidad o un volumen establecido por el médico que lo está tratando de sangre con la finalidad de que sea terapéutica. ¿Alguna duda con esto? Perdón, por ejemplo, puede ser en una hemacromatosis hereditaria, en pacientes con una ferritina muy alta o con un concentrado de hierro muy alto, y extrayéndole un volumen de sangre disminuimos el hierro en circulación, por ejemplo. Vir. Sí. Y, o sea, esa cantidad, digamos, para que no le genere ninguna descompensación, porque eso no se va infundiendo como la féresis esta. No. Y tenemos un máximo. ¿Cuál es el mínimo y el máximo? El volumen a establecer va a depender del valor de laboratorio que tenga el paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen 60, 65 de hematocrito y más o menos te establecen la terapéutica a realizar. Estos pacientes suelen realizar una hemaféresis mensual a veces, o va a depender del estado general y lo va a ver el hematólogo generalmente, el volumen a extraer. Pero generalmente es una unidad de sangre de 450 en más o menos 45 mililitros, como un donante. Manual sería porque vos, nosotros me parece que el que vimos era eso, ¿no? Manual es como una extracción de un donante, es como una aféresis manual terapéutica. La no se utiliza para y no se centrifuga y no se separa y no se reinfunde. Hay en algunos casos que piden que le saques de los glóbulos rojos y le reinfundas el plasma. Eso va a depender el criterio médico de la hemaféresis manual o de la famosa sangría que el paciente tenga recomendada por su hematólogo de cabecera. Generalmente son hematólogos.
Y Sí, nosotros lo vimos el otro día en un paciente que hace muchos años va al hospital. un paciente que es medio pelado. Sí. Sí. Él, bueno, él tiene la sangría. Él tiene una alta concentración de hierro, entonces una vez al mes o no sé si cada 20 o cada 40 días, no me acuerdo, va a hacerse una extracción. En esa extracción se le hace un laboratorio, se le vuelve a medir el nivel de hierro y se vuelve a programar la hemaféresis. Se van haciendo los laboratorios de controles, obviamente, una para no dejarlo anémico, ni hablar, que generalmente no sucede, y otra para ver el nivel de ferritina que tiene. Y esa sangre se descarta, Vir. Esa sangre se descarta. Teníamos en un momento 2 hermanos que tenían una hemacromatosis hereditaria, que es una mutación en un gen, que producen una cantidad exagerada de glóbulos rojos, y ellos donaban sangre. Iban, se hacían todos los pasos como un donante de sangre, hacían su terapéutica, pero bueno, cumplían con todos los requisitos de un donante de sangre. Tenés que cumplir con los requisitos. Alguien está hablando en... Andrés, sí. Mira, te hago una consulta. Sí. Esta sangría, pues son pacientes, él había explicado que por ahí cada 15 días, dependiendo, como vos dijiste, el laboratorio. Ahora, eso, sacarle tantas veces así sangre, por ejemplo, en un mes, sí. ¿No lo perjudica a nivel medular? No lo perjudica a nivel medular. No. Por eso igual se van haciendo los controles. Pero vos estás sacando algo que está en exceso, no estás sacando algo que está en un parámetro normal. Por ejemplo, claro, en un donante de plaquetas por aféresis a repetición, eso sí puede ser una sobreestimulación. ¿Por qué? Porque estás sacando de un recuento normal. Estos pacientes no tienen recuentos normales, tienen recuentos más altos de los parámetros normales. O sea, su médula funciona, digamos, más alta de lo normal, entonces. Tienen un desequilibrio en ciertas producciones, o en el metabolismo de hierro, o depende de la patología que tengan. Bueno. Después yo les voy a compartir un libro, que es el libro de la AFA, y ahí pueden ver todas las enfermedades, si es que les interesa. No está parte de la currícula, yo se los nombro, pues posiblemente los vean. Y porque si tenemos un paciente con una sobrecarga circulatoria, también la hemaféresis manual es uno de los tratamientos de elección, hacerle una extracción de volumen. Así que, bueno, para que lo sepan que existe. Generalmente se hacen con bolsas dobles o simples, obviamente con anticoagulantes, y bueno, se extrae más o menos el volumen establecido. Generalmente te piden una hemaféresis de 450 mililitros, de 300, de 200, y un volumen que no es el de la bolsa. Lo que tienen que hacer es trabajar con una balanza para ir calculando los mililitros que estamos extrayendo. ¿Dudas con esto? Pero bueno, lo que vamos a ver hoy, más que nada, son las aféresis mediante separadores celulares que son automatizados. Podemos tener procedimientos de aféresis que contemplen células, como son plaquetoféresis, eritroaféresis y leucoaféresis, que son los glóbulos blancos, y también lo que contemplan el plasma, conocida como plasmaféresis o recambio plasmático terapéutico, en caso de que tenga una finalidad de remoción patológica. Existen 3 tipos de separadores automatizados: el que tenemos hoy en día en el hospital y el que han llegado a observar, que es una separación por centrifugación. Esto que entra en juego la densidad y el peso de los componentes sanguíneos, y lo que se hace es que con la solución anticoagulante, que generalmente es ACD, se ceba toda la máquina y eso está en un continuo centrifugación y va separando el hemocomponente que seleccionamos. Este procedimiento se puede hacer mediante un flujo continuo, que el paciente o el donante va a estar conectado con 2 funciones, en uno va a ir extrayendo y en el otro devolviendo, o con un flujo discontinuo. Cuando el flujo es discontinuo, hay un bol en la máquina que va recolectando un cierto volumen de sangre, centrifuga, separa, recoge de eso el componente celular que necesitamos y reinfunde. Después vuelve a hacer los mismos procedimientos. Generalmente, cuando son a simple punción, dura un poco más el procedimiento. Y bueno, para eso, obviamente, y algo que siempre nombramos, necesitamos un buen acceso venoso, único, doble, dependiendo de la máquina que tengamos. Y si son donantes, generalmente son accesos que son periféricos, y en pacientes que son sometidos a recambios plasmáticos, normalmente tienen un catéter que es de origen central. También existen separadores celulares automatizados, que es mediante filtración.
Generalmente estos separadores se utilizan para separar ciertos componentes que hay en el plasma. Hay una membrana que, por cierta afinidad y por los poros que tiene, puede llegar a recolectar esos componentes plasmáticos que necesitamos. No sirve para obtener componentes celulares. O sea, solo para plasma. Solo para del plasma. Si yo del plasma quiero obtener la albúmina, bueno, separo la albúmina del plasma, por ejemplo. Y tenemos también una separación por absorción, vuelve a aparecer esta palabra que tanto les gusta, que es una extracción selectiva también de componentes plasmáticos. Estas dos últimas sirven para la separación del plasma y que van a estar en una solución o soluble que va a tener un principio de inmunoafinidad. La afinidad es la unión que hay, que es reversible entre célula y un soluto que es un ligado específico. O sea, esa columna de inmunoafinidad va a tener especificidad para, por ejemplo, una inmunoglobulina G, se van a pegar las inmunoglobulinas G y va a dejar el resto del plasma. Y acá esto puede hacerse de dos formas, o que se utilice en forma simultánea mientras se está haciendo la féresis, o una vez extraído el plasma, hacer la columna de inmunoafinidad. Generalmente se puede usar en una enfermedad que se llama colesterolemia familiar, que son pacientes con un grado muy alto de colesterol y, bueno, se separa esta parte lípida del plasma para tratar su patología de base. ¿Dudas hasta acá? Bien, ya recién dijimos que los separadores celulares pueden tener un flujo discontinuo o continuo. Si tenemos un flujo discontinuo, significa que la persona que está sometida al procedimiento, sea donante o sea paciente, va a estar conectado a un solo lugar de punción, sea un acceso periférico o un acceso central. ¿Qué nos permiten las máquinas o los separadores celulares de punción simple? Nos permiten armar mucho más rápido la máquina, porque tiene un solo lugar de conexión, pero una de las contraindicaciones que tiene más volumen extracorpóreo, o sea, se extrae más volumen fuera del cuerpo, de raíz se centrifuga y recién se devuelve. Entonces este volumen extracorpóreo que está fuera del cuerpo puede presentar ciertas complicaciones que si no hay tanto volumen extracorpóreo no pasaría, como una hipotensión, por ejemplo, porque el paciente va a estar, no va a tener una normovolemia, ¿sí? Va a tener la volemia un poquito disminuida. Y es un procedimiento que, a comparación de la punción doble, es mucho más lento. En vez de estar 70 minutos, capaz que está casi 2 horas conectado a un donante, por ejemplo. Bueno, acá está más o menos las máquinas de... Ven que son mucho más grandes, ¿por qué? Porque tienen un bowl acá adentro, es como una centrífuga que va centrifugando y va devolviendo y separando. No es como la de flujo continuo, que es como una cámara de bicicleta, no sé si la llegaron a ver, eso va en un disco que gira y esa membrana que tiene va separando el componente. Cuando es con flujo continuo o de doble punción, nos lleva mucho más tiempo el armado de la máquina porque tiene mucho más descartable, pero hay menos volumen extracorpóreo, por ende la persona se somete a menos posibles hipotensiones por una cuestión de normovolemia y el procedimiento es mucho más rápido. La donación o la terapéutica es mucho más rápido que la punción simple. Y esta es la máquina que tenemos hoy en día en el servicio. Bien, ¿cuál es el anticoagulante que utilizamos para los procedimientos de aféresis, ya sean con una finalidad de donación o de tratamiento? Es el famoso ACD. El anticoagulante es el citrato, que está dentro de un combinado que se llama ACD, que tiene ácido cítrico, que es el citrato, citrato de sodio, el ácido cítrico y el dextrosa. Todo eso componen el anticoagulante. De esos 3 que mencioné, solo el citrato de sodio es el encargado de evitar la coagulación sanguínea. ¿Cuál es la principal función? Quelar el calcio, por ende, se asocia a este anticoagulante una de las principales reacciones adversas a estos procedimientos, que es la hipocalcemia. Y también se suele usar heparina, sobre todo para los catéteres, nosotros no, pero los catéteres centrales la utilizan. ¿Dudas con esto? Vamos a meternos en la plaquetosfera. No tengo agua.
Bien. ¿Alguien iba a preguntar algo? Lo que sea una función o doble función, ¿de qué depende? De la máquina que tengas. Pero cualquiera de las 3 separadores puede ser doble función. Sí, cualquier. Bien, ya sabemos que la plaquetoféresis, la fuente va a ser un donante único que nos va a poder extraer de 6 a 18 unidades. Eso va a depender del recuento basal de plaquetas de nuestro donante, de la volemia total que tenga nuestro donante y de la extracción que podamos hacer. Para que los controles de calidad de las plaquetas por aféresis estén dentro de los parámetros normales, el recuento mínimo es de 3 por 10 a la 11, lo que equivale a 6 unidades de banco o random, y un producto doble de 6 a 7 por 10 a la 11, lo que equivale a de 12 a 14 unidades de banco. Esto recuerden que se hace un cálculo con, el otro día en las prácticas justo lo hicimos el cálculo, teníamos una plaqueta por aféresis. Una vez que termina el procedimiento, se deja en agitación y en reposo por lo menos 1 hora y se extrae una muestra. De esa muestra se manda a hacer un hemograma y en ese hemograma que mide todas las células sanguíneas nos va a tirar el recuento total de plaquetas que tenga ese producto. Ese recuento lo que se hace, se lo multiplica por el volumen que tenga. Y más o menos te tira el valor. Te puede tirar todos los ceros en vez de tener el... Pero bueno. ¿Cuáles son las principales indicaciones de las plaquetas por aféresis? Tiene, obviamente, en pacientes que tienen un problema de plaquetopenia o trombocitopenia y tiene fines ya sea preventivos o profilácticos o fines terapéuticos. ¿Cuáles son las principales ventajas de transfundir plaquetas por aféresis? Obviamente que estamos exponiendo al paciente a un solo donante, por ende, en cada transfusión que estamos haciendo. Vamos a estar disminuyendo la posibilidad de infecciones transmisibles por transfusión, la disminución de la refractariedad plaquetaria, porque los vamos a estar exponiendo a un montón de menos información antigénica, y porque hay menos cantidad de glóbulos blancos en las plaquetas por aféresis. Generalmente no tienen blancos. Disminución de las reacciones febriles no hemolíticas, justamente por esto, como estamos extrayendo un componente celular mediante una máquina, el glóbulo blanco no debería estar en la ecuación, no deberíamos extraer glóbulos blancos. Por ende, no debería presentar reacciones febriles no hemolíticas a las plaquetas por aféresis. Otra de las cuestiones, al no tener glóbulos blancos, no va a tener antígenos leucocitarios humanos o HLA, vamos a estar disminuyendo la posibilidad de inmunización HLA. ¿Y esto qué nos va a permitir o qué le va a garantizar al paciente? Menor posibilidad en un rechazo hiperagudo en un posible trasplante. Recuerden que la mayoría de los pacientes que tienen una plaquetopenia a repetición son pacientes con alguna enfermedad oncohematológica, ya sea leucemias o aplasias medulares o ciertos linfomas, que los tratamientos suelen ser un trasplante de médula ósea. ¿Dudas hasta acá? Bien, ¿cuáles son los controles que tenemos que realizarle al potencial donante de plaquetas por aféresis? Según las normas técnicas y administrativas para hemoterapia de nuestro país, tienen que tener un hematocrito mayor o igual al 38%, indistinto si es hombre o mujer, acá no hace distinción por eso. La hemoglobina de 12,5 gramos por decilitro como el valor mínimo. Glóbulos blancos dentro del parámetro normal. Las plaquetas sí o sí tienen que ser igual o mayor a 150.000 por milímetro cúbico, estar dentro del recuento normal de plaquetas. Necesita la tipificación ABO-RH y obviamente un panel. Si tenemos un donante de plaquetas por aféresis con un panel selector positivo, no vamos a poder extraerle o vamos a tener que desplasmatizar las plaquetas para poder transfundirlas. Recuerden que las personas con paneles positivos no pueden ser donantes de componentes plasmáticos. Sí, de glóbulos rojos y luego se desplasmatizan. Eso es hemo1, ya lo vieron, pero vamos a recordarlo. Importante considerar la talla y el peso del donante, porque esto nos va a dar un parámetro y la máquina te pide estos valores de la volemia total que tiene esta persona en circulación. Y obviamente con la finalidad de evitar el TRALI, o lo que se conoce como el edema bilateral pulmonar asociado a la transfusión, no extraer a donantes multíparas o personas politransfundidas. ¿Hasta acá alguna duda?
Bien. Sí o sí, obviamente antes de conectar una persona a una máquina o a una donación de plaquetas por aféresis, le vamos a tener que realizar los estudios serológicos previos de todas las infecciones transmisibles por transfusión y esa serología tiene una durabilidad de 10 días. Si hoy le hice hoy el chequeo serológico y no lo cité de acá a 10 días a donar plaquetas, se la tengo que volver a repetir. Eso establecen las normas técnicas, que el rechequeo serológico o la serología tiene una validez de 10 días. Si no se hace la extracción de las plaquetas dentro de esos 10 días, la serología tiene que volver a repetirse. Obviamente va a necesitar una evaluación clínica mínima, pero va a tener que tener una ausencia de infecciones. Recuerden que las infecciones y la fiebre son causas no inmunes, una refractariedad plaquetaria o de aumentar el consumo de plaqueta en la persona. Obviamente ningún tipo de sangrados y tener en cuenta, y sumamente importante, que no haya consumido AINE en las últimas 72 horas, sea aspirina, ibuprofeno o cualquier AINE que consuma la persona. Importante, previo a la extracción, realizar un hemograma para tener el recuento total de plaquetas de ese día, el hematocrito y la hemoglobina de esa persona. ¿Dudas con esto? Importantísimo, el acceso venoso para los donantes por aféresis. Sobre todo plaquetas, es uno de los requisitos físicos que tienen que cumplir. No se olviden que no lo escribí, pero es importantísimo que lo tengan en cuenta. Hay que tener ciertos controles para los donantes que son donantes de aféresis muy frecuentes, que donan por lo menos 2 veces por mes. Es necesario que se realice un hemograma de control y un proteinograma con dosaje de albúmina, porque vamos a estar extrayendo un buen volumen de plasma también. Entonces, las extracciones continuas de plasma, ya sea que está donando plaqueta, pero hay un buen volumen de plasma en esa extracción, pueden estar barriendo las proteínas normales de esa persona y pueden las tener en dosis más bajas. Entonces, estos controles se recomiendan hacerlo en aquellas personas que tienen un protocolo de donación muy seguido. Bien. Eso sería más para el cuidado del donante, ¿no? Exacto, esto en controles especiales en donaciones muy frecuentes, siempre estamos hablando del donante. ¿Cuáles son las principales reacciones que puede presentar un donante de plaquetas por aféresis? Las famosas reacciones vasovagales, seguramente en algún donante de sangre ya las han visto, que pueden llegar hasta una convulsión. La hipotensión, que es la disminución de la tensión arterial, esto muchas veces tiene que ver con el volumen extraído. La hipocalcemia, que esto se asocia al citrato y se corrige con el glucanato de calcio. Y hematomas en los sitios de punción son las complicaciones o las reacciones adversas más frecuentes a la donación de plaquetas por aféresis. ¿Dudas con esto? La más importante y la que nosotros podemos prevenir es la hipocalcemia. El donante suele referir un hormigueo alrededor de los labios o las extremidades que tiene que ver con las parestesias musculares por el déficit de calcio. Bien. Bueno, cuando hay una disminución del calcio, lo que se produce es un aumento en la excitabilidad de la membrana celular y eso se puede manifestar mediante parestesias, que es lo que recién les mencionaba, ciertas contracciones musculares que son involuntarias y si tenemos una hipocalcemia muy severa puede acarrear hasta una arritmia y ser una complicación para el donante. Por eso es tan importante ir preguntando si presenta algún tipo de hormigueo alrededor de los labios o en la punta de los labios. Tanto la hipovolemia como la hipotensión nosotros tenemos que tener en cuenta el volumen extracorpóreo, que si tenemos una máquina de punción simple o de punción doble, recuerden que si es de punción simple el volumen extracorpóreo es mucho mayor, por ende es más propenso a sufrir tanto una hipotensión como una hipovolemia. Obviamente el tipo de separador celular que estamos utilizando, el hematocrito basal del paciente y en general pueden prevenirse la hipovolemia usando soluciones coloides o generalmente cristaloides para estos casos como una solución fisiológica
para mantener la normovolemia y con eso la tensión arterial del donante en este caso. En cuanto a los controles de calidad para que una plaqueta aféresis está dentro de los parámetros óptimos de extracción, tiene que tener un volumen entre 300 a 600 mililitros. El recuento de plaquetas tiene que ser igual o mayor a 3 por 10 a la 11, lo que equivale a 6 unidades de plaquetas de banco. Si se le hace un control de pH o del potencial de hidrógeno, tiene que ser mayor o igual a 6. Y se le puede hacer un control bacteriológico que debería dar negativo para poder transfundirla. Si tiene un control bacteriológico positivo, no se puede utilizar porque tenemos una contaminación bacteriana en la unidad. ¿Dudas con esto? Bien, hay ciertas medidas para poder mejorar los productos de aféresis o de plaquetas por aféresis que extraigamos en nuestro servicio. Principalmente tiene que ver con la capacitación del personal y de la máquina o del separador celular que tengamos en el servicio. Procesar bajo ciertas normas y procedimientos de la institución. O sea, desarrollar un POE, que es un programa obligatorio estandarizado para ciertos trabajos, nos ayudan a mantener los controles de calidad óptimos de las donaciones. Realizar los controles de calidad frecuentes. Nosotros generalmente hacemos el control de calidad del volumen y el recuento total de plaquetas obtenidos. Y que los controles anuales o periódicos del técnico o del servicio técnico adecuado en el separador celular también va a ayudar a obtener productos de calidad. Y ni hablar de utilizar separadores de alta calidad, que generalmente todos tenemos convenios con esos separadores, con los que están óptimos para utilizarse. ¿Dudas con el donante de plaqueta por aféresis? ¿Han visto plaquetas por aféresis? Sí, hacemos 6, 7 por semana, casi todos los días. Vamos a meternos en la plasmaféresis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de acá? Bien, plasmaféresis, obviamente estamos hablando que lo que vamos a estar recolectando es donantes son sometidos a plasmaféresis periódicas. También deben ser sometidos a que se le puedan dosar las proteínas de inmunoglobulinas plasmáticas. Vir, se corta. Porque van a ir perdiendo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Es que tengo el internet del celu porque no anda Fivertel, no sé qué pasó. Bueno, volvemos a plasmaféresis. ¿Escucharon hasta plasmaféresis? Sí, apenas arrancaste se cortó, va, por lo menos a mí. Bueno, que decía que las extracciones de plasma mediante aféresis se utilizan con un fin terapéutico o para un procesamiento posterior como es la obtención de ciertos hemoderivados. ¿El fin terapéutico sería para transfundirle plasma a otra persona? Sí, por ejemplo, tener poco plasma B y tener un paciente con un recambio plasmático terapéutico que es de grupo B, necesita una buena cantidad de plasma, necesita un donante de plasma B, por ejemplo. Bien, importante esto que les mencionaba, igual que al donante de plaquetas por aféresis, que dona un buen periodo muchas veces, hacer el dosaje de proteínas totales y monoglobulinas plasmáticas como un control para el donante. Y hay que tener en cuenta que en una donación o en una sesión no se puede extraer más de 1000 mililitros de plasma, no se puede someter a más de 2 veces por semana y sí o sí tiene que estar separada esta extracción por 48 horas. O sea, hoy le puedo sacar 1000, lo puedo llamar dentro de 48 horas y volver a sacarle 1000 mililitros de plasma. Pero no más de eso. Y sí o sí con este lapso de tiempo en el medio. Si tenemos personas que están o que donan con un programa de plasmaféresis seriada,
hay que tener en cuenta no exceder ciertos volúmenes semanales, mensuales o anuales, y siempre con sus controles periódicos, que son los proteinogramas plasmáticos. A nivel semanal no se debe exceder o no puede ser mayor a 1.200 mililitros de la extracción. A nivel mensual no puede exceder los 2.400 mililitros y al anual los 14.400 mililitros. Estos son los controles que no puede exceder la persona en cuanto a las extracciones. Ahora después, cuando veamos recambio plasmático, va a un poquito más de plasmaféresis, pero en cuanto a la eritroaféresis, que si hablamos de eritro, estamos hablando de glóbulos rojos, estamos hablando de poder extraer hasta 2 unidades de glóbulos rojos cada 16 semanas en un paciente, en un donante, perdón. Y en este caso se utiliza solución salina como reemplazo del volumen. Es necesario que las personas o los donantes que sean sometidos a una eritroaféresis presenten mayor masa corporal y hematocrito que un donante estándar. En pacientes varones o masculinos deben pesar como mínimo 58 kilos, 500 gramos, y en mujeres 67 para que la volemia que estemos extrayendo no exceda el 12,5% establecido por la ley de sangre. Es por eso que es tan estricto el peso. Y el hematocrito tiene que ser para ambos, esperen que me estoy quedando sin batería, como mínimo el 40%. Nunca lo enchufé a la compu. Ahí vamos. Generalmente no se utiliza muy a frecuente la eritroaféresis, pero si tenés un paciente, por ejemplo, con un anticuerpo irregular muy que pertenece a un antígeno muy frecuente, o sea, un anticuerpo irregular para un antígeno público, y tener un donante o una persona carente de ese antígeno, y te conviene hacer una eritroaféresis para tener mayor cantidad de volumen y tener mayor posibilidad de tener sangre compatible, por ejemplo. O si tenés una alta demanda de sangre cero negativa y tenés poco donante, también una de las soluciones es poder extraerle mediante eritroaféresis. Bien, la granulocitoaféresis, estamos hablando de la extracción de granulocitos, tiene una indicación muy controversial hoy en día transfusional. Ya habíamos hablado un poquito de ellos, pero se utiliza o se han publicado ciertos estudios que la transfusión de los granulocitos son beneficiosos en adultos con una neutropenia reversible a infecciones por Gramen negativos y que son refractarios al tratamiento antibiótico adecuado. La dosis apropiada se calcula 1 por 10 a la 10 de granulocitos por día, pero hay que tener en cuenta que la transfusión de granulocitos acarrea todo este tipo de complicaciones, como la inmunización HLA, transmitir infecciones por citomegalovirus, Cincinnati Ryan o el injerto versus Web, y también una dificultad respiratoria asociada a esta enfermedad de injerto versus Web. Yo se los doy porque existe. No se huelen los pelos con la granulocitoaféresis porque no se utiliza, no la van a ver capaz nunca en su vida. ¿Dudas con esto? Ustedes preguntan, si irradiamos vamos a inhibir los glóbulos blancos. No, recuerden que la irradiación ¿a quién va a atacar? A los linfocitos T, nada más. No va a inhibir a todo el glóbulo blanco. Bien, nos vamos a meter en la aféresis terapéutica. ¿Me escuchan bien? Si me corto, avísenme. Bien, siempre que hablamos de algo que es terapéutico, obviamente el objetivo es que sea un tratamiento. ¿Y cuál va a ser el principal objetivo cuando hablamos de una aféresis terapéutica? Eliminar células, anticuerpos o ciertos componentes plasmáticos circulantes que representen una toxicidad o estén en exceso, y sustituirlo por plasma, cristaloides o coloides. Con la aféresis terapéutica lo que vamos a estar haciendo es reducir la carga de estas sustancias patológicas a niveles que permitan mejorar la situación clínica que esté atravesando este paciente. En algunos cuadros la finalidad es el reemplazo del plasma normal del paciente aportando un elemento esencial ausente, como puede ser en la PTT, que hacemos el recambio por un plasma fresco que va a estar aportando el déficit de proteína AX13, por ejemplo. Y esto es muy importante,
que este tipo de procedimientos deben realizarse en espacios donde el monitoreo cardíaco sea posible, tanto sea en UTI, en la UNSIM, que es la unidad de cuidados intermedios, unidad coronaria o cualquier otra sala en que tengamos en la institución donde estemos trabajando, que tenga los controles o el monitoreo cardíaco, porque esto nos va a permitir, si tenemos un paciente que esté, por ejemplo, en coma, ver si está sufriendo alguna reacción adversa al procedimiento, como puede ser la hipocalcemia. Bien, en el monitoreo cardíaco, si hay una variabilidad en la frecuencia cardíaca, puede asociarse a eso. Esperen que se me cerró el power. Acá. Bien, generalmente las aféresis terapéuticas también lo que va a hacer es alterar la proporción antígeno-anticuerpo, modificar los mediadores inflamatorios, como suelen ser en los rechazos celulares de órganos o inmunológicos, y eliminar todos los complejos inmunes que se formen en la patología que tenga ese paciente. Obviamente, y está de más decirlo, pero es imprescindible la comunicación en el equipo médico que estemos con el que estemos trabajando y el hemoterapeuta a cargo del servicio para poder pactar un plan de aféresis terapéutica y el objetivo que tiene esta aféresis terapéutica para este paciente. Obviamente, para ser sometido a una serie de procedimientos de aféresis terapéutica, hay que valorar los beneficios previstos, los riesgos potenciales que puede llegar a este paciente a este procedimiento y si hay alguna alternativa posible en caso de que no sea viable, poder realizarle una aféresis terapéutica. Una AFA, que es la Asociación de Aféresis. Existen 4 categorías que se pueden tratar con recambio plasmático terapéutico y estas categorías se van acomodando dependiendo de la eficacia del tratamiento para estas enfermedades. Aquellas enfermedades que son de categoría 1, que son las más importantes y en las que vamos a hacer foco nosotros, son los que tienen la eficacia comprobada y el tratamiento de elección sí o sí es el recambio plasmático terapéutico, como es el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Guth-Pasteur, también conocido como el síndrome riñón-pulmón, la hiperviscosidad, la miastenia gravis en crisis miasténica, la púrpura trombocitopénica trombótica o la PTT y el síndrome urémico hemolítico. Estas dos que acabo de mencionar componen los que son las MAT, que son las microangiopatías trombóticas, que suelen tener un inicio generalmente muy similar, como plaquetopenia, anemia y un aumento del LDH, porque al nivel de la microcirculación lo que se va a estar generando es una hemólisis. Y ahora nos vamos a poner a ver un poquito de esto. Y en la polineuropatía diesmelizante crónica, que es muy parecido a lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Después existen enfermedades de categoría 2, donde el recambio plasmático terapéutico tiene un rol ayudante a otra terapia, que es la principal para estas patologías, como puede ser en vasculitis sistémicas, en primero o segundo grados, en artritis reumatoidea, que es AR, o LES, que es el lupus, la glomerulonefritis de progresión rápida, que es una afección renal que se da de forma aguda, crioglobulinemia, intoxicaciones o cierta sobredosis por drogas, o en linfomas de células T cutáneo también se puede utilizar el recambio plasmático terapéutico, pero a partir de la categoría 2 y en adelante, utilizar el recambio plasmático tiene que estar bien pactado, bien charlado y ver los beneficios que pueda llegar a tener esta terapéutica para estas enfermedades. No es que se hace sí o sí en estas enfermedades. En la categoría número 3, es insuficiente la evidencia que hay en cuanto al rol que cumple el recambio plasmático, pero puede ser que la indiquen y la relación riesgo-beneficio es incierta. Va a depender de cada paciente y de el estado general de ese paciente, pero en PES fijo vulgar, esclerosis sistémica progresiva, en una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, en pacientes con una crisis tiroidea, en una púrpura posttransfusional o en trasplante de órganos o médulas AU incompatibles. Generalmente se suele hacer un recambio plasmático para disminuir la cantidad de anticuerpos incompatibles. Y en cuanto a las categorías 4, no hay eficacia nula en estudios controlados, o sea, no hay nada que evidencie que el recambio plasmático genere algún beneficio, pero en artritis reumatoidea, en un rechazo de trasplante renal, psoriasis, esquizofrenia, poliomiositis,
o dermatomiositis, bueno, no se van a acordar todas las enfermedades, en una crisis o en pacientes con un estadio de SIDA, esclerosis lateral amiotrófica y en una púrpura trombocitopénica idiopática puede llegar a utilizarse el recambio plasmático. Nosotros nos vamos a basar en las enfermedades de categoría 1 y dentro de esas enfermedades se nos van a poder presentar unas patologías que son las más frecuentes, que es el Guillain-Barré, la miastenia gravis y la PTT o el síndrome urémico hemolítico, las que mayor presentación o más frecuentes suelen ser en la población. Bien, ya sabemos que el recambio plasmático va a tener como finalidad la remoción de ciertas sustancias patológicas. Después nos vamos a poner a ver en cada una de las enfermedades de categoría 1 qué estaríamos removiendo y con qué vamos a estar aportando ese déficit. Generalmente el recambio habitual es de 1 a 1 volemia y media, la remoción máxima al comienzo y luego va disminuyendo o de forma progresiva mientras vamos haciendo el tratamiento de forma periódica. Si hacemos extracciones muy grandes, lo que se puede llegar a incrementar es el riesgo de coagulopatías, la toxicidad por citrato o el desequilibrio hidroelectrolítico de nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos removiendo componentes plasmáticos vamos a tener pérdida del 75 al 85% del fibrinógeno en nuestro paciente, de ciertos C3 o de ciertas proteínas del complemento y algunos complejos inmunes. El paciente por sí solo lo va a poder reponer de entre 3 a 4 días. Va a haber menor pérdida, pero pérdida al fin de factor 8 de la coagulación, ciertos electrolitos y ácido úrico de nuestro paciente, que todo esto está en circulación en el plasma. Se va a perder el 10% del recuento plaquetario basal de nuestro paciente, el 65% de sus inmunoglobulinas circulantes, y hay que tener en cuenta que los factores de la coagulación que vamos a estar removiendo los va a ir recuperando cada 24 horas nuestro paciente. Bien, obviamente si vamos a estar removiendo cierto volumen, vamos a tener que reemplazarlo con algo. Y existen líquidos de reemplazo, ya sea cristaloides o coloides, como es la albúmina. Dentro de lo que son los cristaloides, que entra lo que es la solución fisiológica, el Ringer, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que las ventajas que tiene, que son de muy bajo costo, que es accesible a la mayoría de todos los servicios, son hipoalergénicas, o sea, el paciente no va a presentar una reacción alérgica a una solución fisiológica y no tiene ningún tipo de transmisión de agentes infecciosos. Hay que tener en cuenta que se requieren de 2 a 3 volúmenes porque los cristaloides son pequeñas moléculas que tienen la capacidad de atravesar el endotelio del vaso, entonces va a haber un volumen que pase rápido al espacio extravascular y va a durar menos cantidad en el espacio intravascular. Por eso se utiliza de 2 a 3 volúmenes del removido. ¿Por qué? Porque una parte de lo que vamos a estar infundiendo va a pasar al espacio extravascular. Por eso los pacientes que tienen mucha cantidad de solución fisiológica a diario suelen estar edematizados, como hinchados. Bueno, obviamente no presenta factores de la coagulación, no tiene inmunoglobulina y es hiponcótico. ¿Hiponcótico qué sería? Sería que hay menor concentración de ese soluto en el medio exterior en relación al medio interior de la célula. O sea, va a haber una gran cantidad fuera y una menor cantidad adentro. En cuanto a la albúmina, que es un coloide, no es un cristaloide, es isoncótica, es al revés. Hay mayor concentración de o sea, la misma cantidad de soluto dentro y fuera de la célula o del tejido que quiero conservar o al que se lo quiero pasar. No tiene mediadores inflamatorios y obviamente tampoco hay transmisión de agentes infecciosos, pero la principal desventaja que tiene la albúmina, que es muy, muy cara, o sea, tiene un costo elevadísimo para el sistema de salud, no tiene factores de la coagulación y tampoco tiene inmunoglobulinas. El plasma fresco congelado, que es otro de los líquidos de sustitución, va a aportar dentro de las ventajas niveles normales de inmunoglobulinas, de complementos y de otras proteínas, pero dentro de las desventajas de reponer el volumen con plasma fresco congelado es el riesgo de enfermedades transmisibles por transfusión, una incompatibilidad y con eso una hemólisis asociada a la incompatibilidad, una reacción alérgica a las proteínas del plasma, que nuestro paciente esté
En cuanto a la sensibilización, hay que tener un plasma con un anticuerpo irregular. Hoy en día ya no sucede, pero estaba dentro de las desventajas, y que nuestro paciente tenga el antígeno y una buena cantidad de citrato que no va a entrar en la ecuación de la máquina, del cebado de la máquina y la cantidad anticoagulante de la féresis en general, va a aportando la cantidad de plasma que estemos pasando. Recuerden que todas las unidades de plasma precongelado que le estamos pasando van a tener un cierto porcentaje de citrato, y esto va a ayudar a su vez a la hipocalcemia de nuestro paciente, o que tenga esa reacción adversa. Bien, en cuanto a las principales complicaciones que pueden tener los pacientes sometidos a un recambio plasmático o a una féresis terapéutica, primero con el acceso vascular, como son tratamientos que son seriados y periódicos, generalmente no se pueden hacer mediante accesos vasculares periféricos, sino que van a un acceso central. Hipocalcemia, esto tiene que ver con el anticoagulante, ya lo venimos mencionando. Efectos circulatorios que tengan que ver con que disminuimos la volemia, la aumentamos y demás. Reacciones alérgicas, esto más que nada si estamos transfundiendo plasma, y dificultad respiratoria. Alteraciones de la farmacodinámica, hemólisis mecánica y fallas en el equipo. Infecciones, sobre todo en los catéteres que se utilizan, y una posible muerte en cuanto a todo esto se pueda llegar a unir en su conjunto. Y bueno, nada más, un montón de información. ¿Alguna duda o algo que me quieran preguntar? En cuanto a féresis terapéutica, o sea, no está solo el recambio plasmático. No, pero o sea, hay más, pero el sí, plasmático no es común. es el más común porque generalmente hay pocas personas con trombocitosis que con un nivel de plaqueta muy alto que necesitan extracciones, y generalmente el resto de los componentes celulares se hacen con aféresis manuales. No se hace una eritroaféresis para un paciente con una hemacromatosis, se hace una extracción manual. Por eso que hacemos siempre el foco, o se hace el foco en el recambio plasmático terapéutico. ¿Alguna duda aquí? Lo voy a ver. Sí. ¿Y si hay un paciente que necesita féresis terapéutica y no tiene buenos accesos venosos? ¿Qué se hace? Un catéter central. Pensé que me había venido un catéter central. Puede ser en lo que son a nivel del cuello o en lo que son de diálisis. Algunos tienen catéter de diálisis, otros tienen vías centrales. Es algo que lo va a tener que hacer un médico. Nosotros, es más, ni siquiera los vamos a manejar. ¿Es como una fístula, Vir? No, una fístula es un catéter central. Una vía central. Ah, está. Son en vasos que son más profundos, que no son periféricos. Es como una vía más gruesa. Me parece que si es por lo general viene un médico o alguien a hacerlo. Sí, generalmente lo hace cirugía. ¿Qué iba a decir, Juli? Sí, porque no se hacen, no lo hace cualquiera. Así que lo hace Que no lo puede hacer cualquiera. Los catéteres centrales lo hacen los cirujanos habitualmente. Parecía. No, eso, que son vías un poco más gruesas que las comunes, digamos. Sí. Son venosas, pero van a venas que son más profundas, que no las vemos periféricamente. Bueno, ¿alguna duda con eso? Generalmente recuerden, los pacientes van siempre a vías centrales o a catéteres centrales, porque es imposible que conserven catéteres o accesos periféricos para los recambios plasmáticos. Aparte, imagínense que un acceso periférico se te rompa en medio de un procedimiento, tenés que descartar todo el descartable, valga la redundancia, pero sí. Hola, Larita. Bueno, ahora te pongo el presente. Bueno. Bien, consulta. ¿Qué se hace en este caso, por ejemplo, si se rompe? El acceso en la mitad. El catéter en la mitad. Y primero se evalúa el volumen que se extrajo para ver si es conveniente reiniciar el procedimiento o suspenderlo y que al otro día se reinicie.
Eso se evalúa. Ah, bien, bien. Depende del volumen que se sacó, digamos. Y sí. No, es el... Está lloviendo otra vez. Sí, está lloviendo. Está lloviendo. Ay, son todas unas señoras. Anoche estuve toda la noche con el ventilador prendido Por la ropa. Yo ayer fui a entrenar que era una crota de gimnasia. No me quería cruzar con nadie. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Muy por arriba. Vamos a hablar de cada enfermedad de categoría 1. Es muy cortito, no se los compartí, esto me olvidé. Ahora igual se los subo. Pero vamos a hablar un poquito muy básico de lo que es la fisiopatología de cada una de las enfermedades de categoría 1 y que vamos a entender por qué se someten a un recambio plasmático, que vamos a estar removiendo en el recambio plasmático. Y vamos a hablar del famoso síndrome de Guillain-Barré. Es una polineuropatía dismielizante inflamatoria aguda, o sea, sucede ya. O sea, yo me puedo parar ahora y no puedo movilizar. ¿Qué pasa? Bueno, como venimos diciendo, en esta enfermedad aguda, progresiva y es paralizante, bueno, lo que va a empezar a afectarse son a los nervios periféricos, tanto motores como sensoriales, porque lo que se genera es una patogenia autoinmune debido a la presencia de anticuerpos específicos contra 4 gangliosidos que tienen ciertos mecanismos de acción. Los que son neuroanalgésicos, que limitan el foco inflamatorio de la raíz nerviosa, neuroregenerador, que son las nuevas conexiones que hay a nivel de los nervios, y normalizadores de la conducción de la membrana neuronal. Conclusión, todo esto no es necesario que lo sepan, pero las personas que tienen un síndrome de Guillain-Barré tienen un anticuerpo, un autoanticuerpo contra la mielina periférica de los nervios. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente va a tener la indicación de la inmunoglobulina intravenosa y el recambio plasmático terapéutico, que la finalidad de este recambio plasmático es remover la concentración de este anticuerpo contra la mielina periférica de los nervios. Aproximadamente las personas con un síndrome de Guillain-Barré se someten de 5 a 6 recambios plasmáticos terapéuticos, entre 10 a 14 días de tratamiento en general, y estas personas reemplazan el volumen con albúmina al 5%. Y la frecuencia suele ser un recambio plasmático cada 2 días. ¿Bien? Plaquetas también tardan un día en reproducirse, en volverse a generar. El 10% de las plaquetas que perdimos en un recambio plasmático, ¿me estás hablando? Sí. Sí, generalmente sí. Listo. Recuerden que tienen una vida corta las plaquetas, como mucho 10 días en circulación. Así que se van produciendo constantemente. Dime. O sea, lo que hace los anticuerpos, digamos, como que impiden la función de los nervios. Exacto, sí, la comunicación en realidad. Ah. ¿Bien? ¿O alguna duda? Sí, está bien. Son estos nervios los que atacan, los motores y los sensoriales. Después tenemos la otra síndrome de Guth-Pasteur, también conocido como un síndrome de riñón-pulmón, porque son los órganos que afecta, y es una enfermedad de antimembrana basal glomerular. ¿Qué pasa acá? Hay una descripción, en la descripción hay una pérdida aguda de la función renal del paciente, y si le hacen un hallazgo histológico, o sea, miran el tejido, lo que van a encontrar es una formación semilunar de los glomérulos. ¿Saben lo que son los glomérulos? Es la unidad funcional del riñón, es la encargada de filtrar el plasma sanguíneo. Clínicamente suele ser un síndrome renal pulmonar que consta de una insuficiencia renal aguda y una hemorragia alveolar difusa. Suelen tener un sangrado a nivel de los pulmones. Lo que se genera en estos pacientes es un anticuerpo que se conoce como anti-MB6, que es antimembrana basal glomerular, y este ataca al colágeno que se encuentra tanto en la membrana basal del alveolo como del riñón.
¿Cuál es el tratamiento? Va a haber una inmunosupresión, porque recuerden que la mayoría de estos son autoanticuerpos los que se generan, y recambio plasmático terapéutico, de 6 a 9 procedimientos, y suelen ser diarios en caso de que el paciente presente una hemorragia pulmonar. El líquido reemplazo para el recambio plasmático en los pacientes con el síndrome de riñón-pulmón o de Gould-Pasteur es de albúmina, y plasma fresco congelado suele ser mixta si el paciente tiene hemorragia alveolar. Si no hay hemorragia, solo albúmina. Si hay hemorragia, va con plasma fresco congelado. Recuerdo una vez que me ingresó un paciente con un Gould-Pasteur. Chicos, era el exorcista la cantidad de sangre que eliminaba por boca. Una hemorragia alveolar tremenda, nariz, boca, no lo podían intubar de la cantidad de sangre que venía. No duró nada. No llegó ni al primer procedimiento, pobrecito. O sea, la hemorragia alveolar, pero la saca por la boca, no es que es interna. No, depende del grado, pero generalmente sí, son visibles en el exterior. Porque pueden toser y expectorar sangre, por ejemplo. Ajá. ¿Bien? La Myasthenia gravis es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad y fagitibilidad en actividad física. Son anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina de la superficie de la placa motora terminal postsináptica. Un montón de información, yo entiendo. Pero la finalidad del recambio plasmático es disminuir la concentración de este autoanticuerpo. Yo acá le puse lo que es la acetilcolina por si les interesa, que es una sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos. En cuanto al tratamiento, generalmente estos pacientes tienen esta enfermedad de forma crónica, están inmunosuprimidos, inmunoglobulina intravenosa y recambio plasmático terapéutica con la finalidad de remover la concentración aguda de esos autoanticuerpos que hay. El número de procedimientos en la miastenia gravis o en la crisis de miastenia es dependiendo de la condición clínica que presente el paciente en ese momento, pero siempre tengan en cuenta que el líquido de reemplazo, independientemente de la cantidad de procedimientos, siempre va a ser la albúmina. Y acá vienen, van a ver que son un poquito más largas, las dos enfermedades que forman parte de las MAT, que son las microangiopatías trombóticas, como es la PTT o el síndrome urémico hemolítico. Si hablamos de PTT, sabemos que estamos hablando de una púrpura trombocitopénica trombótica. Si hablamos de trombocitopenia, y directamente tengo que estar pensando en que hay un déficit o una disminución del concentrado de plaquetas en circulación. Y si hablo de trombótica, tengo que pensar que hay trombos en circulación. ¿Microangiopatías? ¿Cómo dijiste? Microangiopatías trombóticas. Las famosas MAT. Las pueden encontrar así en las bibliografías. Bien, la PTT es una enfermedad sistémica que lo que hace es afectar a la microcirculación. Todo lo que sucede está sucediendo en la microcirculación. Generalmente los pacientes cuando ingresan con una PTT van a presentar una trombocitopenia, o sea, una disminución en el recuento de plaquetas, glóbulos rojos fragmentados en frotis, van a presentar esquitocitos, y ahora vamos a ver una foto de los esquitocitos, que es como, vemos un frotis y tenemos glóbulos rojos por la mitad. O sea, fragmentos de esos glóbulos rojos. Y un LDH aumentado, porque al nivel de la microcirculación se van a empezar a hemolizar los glóbulos, y esto sucede porque hay un descontrol en la formación de trombos. Todos esos trombos que están en exceso se van a empezar a depositar en la microcirculación y van a empezar a obstruir los vasos por lo que está pasando la sangre. Entonces el glóbulo rojo va a llegar un momento que le va a costar tanto atravesar el vaso que se va a empezar a romper, a hemolizar. Por ende, por eso es una afectación sistémica de la microcirculación. Los pacientes pueden presentar fiebre y también insuficiencia renal. Esta enfermedad se asocia a que hay una deficiencia del ADAMS13, que es el encargado de mantener la distribución normal de los multímeros del factor de von Willebrand. Y a su vez el factor de von Willebrand tiene la funcionalidad de decirle a las plaquetas hasta cuándo tienen que unirse para tapar una hemorragia. Cuando hay un descontrol en el factor de von Willebrand, hay un descontrol o sea, cuando hay un déficit de ADAMS13, nadie equilibra al von Willebrand, nadie equilibra las plaquetas. Entonces como una cadena que empieza a fallar. ¿Cuál es el tratamiento con una persona con una PTT? Obviamente el recambio plasmático de forma urgente, porque va a empezar a remover todos estos trombos que hay en circulación. En cuanto a ciertos agentes coayudantes al recambio plasmático, va a existir la inmunosupresión,
Y el líquido de reemplazo sí o sí en estos casos es el plasma porque va a estar aportando el déficit de proteína de ADAMS3. El número de procedimientos va a ser de forma diaria hasta que el recuento de plaquetas sea mayor o igual a 150.000, o sea, tener un recuento normal, y el LDH también sea normal. ¿Dudas hasta acá? Y después viene el síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza por una triada de anemia hemolítica microangiopática, pero va a presentar un CUM directo negativo porque esta hemólisis no es de origen inmune, es una hemólisis mecánica por la cuestión que veníamos mencionando, al igual que en la PTT. Puede presentar trombocitopenia y lesión renal aguda. Estas dos enfermedades, cuando un paciente ingresa y presenta estas dos cuestiones, se piensa en una PTT o en un síndrome urémico hemolítico. El diferencial en ambos es que el síndrome urémico hemolítico, como es una infección por una Escherichia coli, suelen presentar diarrea a los pacientes, que en una PTT no es tan frecuente. Pero también hay otras formas atípicas y no solo asociadas a una Escherichia coli. Lo que pasa en el síndrome urémico hemolítico es que hay una actividad incontrolada del sistema alternativo de complemento. O sea, se empieza a activar el complemento de una forma incontrolada. Es por eso que el tratamiento de elección es el recambio plasmático. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentan las personas con un síndrome urémico hemolítico? Que es muy común en verano y tiene que ver con la bacteria en sí, en ciertos alimentos como la mayonesa. Hubo muchos picos de... Hubo una vez en la costa una cantidad de síndrome urémico hemolítico por una cadena de sanguchitos de miga en mal estado. Bueno, generalmente presentan anemia, trombocitopenia, esquitocitos si le hacen un frotis en su sangre, fiebre, prueba de CUM directa negativa y un LDH aumentado. El tratamiento es el recambio plasmático terapéutico. ¿Y cuál es la justificación del tratamiento? Es que se pueden remover efectivamente el autoanticuerpo o los reguladores de complemento que están mutados circulando en estos pacientes. Y lo que vamos a hacer es reemplazar los reguladores de complemento que estén ausentes o defectuosos. ¿Y con quién los vamos a reemplazar? Con plasma. El volumen siempre es de 1 a 1,5 volemia. ¿Cuánto sería eso? ¿El qué? Una volemia. Y depende de la volemia del paciente. O sea, pensé que se le cambia toda la Sí, se le cambia. Con la examión, ¿cierto? Exacto. La frecuencia suele ser diaria y igual que la PTT hasta que tenga un LDH normal sobre todo. Y el líquido de reemplazo va a ser plasma y albúmina. Generalmente es mixto. El plasma para aportar los controladores de los reguladores de complemento y la albúmina, bueno, para no pasarle tanto plasma porque no tiene un déficit de aire. ¿Dudas con esto? Es un montón de información. Lo que más tienen que saber es el líquido de reemplazo y el por qué le estamos haciendo un recambio plasmático a cada enfermedad. ¿Dudas aquí? ¿No? Bueno, voy a subir acá, ya antes de olvidarme, vamos a hacer esto. Y voy a subir, obviamente, unos casos clínicos. Pero bueno, es más que nada para que fijen los líquidos de reemplazo y demás. Enfermedades de categoría 1. Y casos de recambio plasmático terapéutico. Bien, recién les mencionaba lo de... Uy, bueno, se subió medio raro esto. Pero si lo imprimí re bien recién. Bueno, esto es un frotis de sangre periférica. Lo que se puede ver es... Esto es un esquitocito, ¿ven? Un glóbulo rojo que está fragmentado. Bien, vamos a leer los casos clínicos.
ven igual así con hojas en el medio blancas? Sí, Vir. A ver si lo tengo en PDF. Pero si está en PDF. Ah, no se subió en PDF acá. Está. Ah, no, pues son los... No van a estar. Bueno, lo van a tener... Ah, y ahí les quería subir la... Para. Si quieren y les interesa mucho, les puedo subir el libro entero de la AFA. Sociedad Americana de Féresis. Y acá. Si quieren, ahí tienen todas las patologías de forma extensiva, cantidad de recambios y demás. Bueno, lo van a tener que leer con esos espacios, chiquis, perdón. Lo que si están en una compu, lo que les recomiendo es que los descarguen, porque si los descarguen va a estar bien. No pasa nada, Vir. No, porque yo los imprimí antes de venir y no tienen los espacios, porque usé el mismo archivo. Sí, los dos. Sí. Acá hay uno y está bien. No sé si... Ah, no, pasamos así. Bien, vamos a leer el caso número 1. Ay, me quedé sin copia, bueno, no importa. Caso número 1. Ay, no te llevé el mate. Bien, tenemos un paciente, un varón de 45 años de edad, blanco, no es que sea una cuestión de etnia, pero hay muchas cuestiones de la etnia que tienen que ver con ciertas patologías. Nosotros no las vimos, pero cuando lean o si buscan más casos clínicos van a encontrarse con eso. Hipertenso, fumador y alcohólico, sin enfermedad previa. En septiembre del 2016 ingresa con dolor y calambres en ambas caderas, con imposibilidad para mover extremidades inferiores, que no le afectó las extremidades superiores y dificultad para tragar. La tensión arterial está en 160 y 100 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca en 109 latidos por minuto. Le hacen un examen neurológico, el paciente se encuentra desorientado, tiene una disminución de la fuerza muscular de ambas extremidades y un fondo de ojo normal. La pregunta dice, ¿qué enfermedad sospecharías que es y por qué? ¿Qué síntomas fueron los que despertaron la sospecha de dicha enfermedad? El recambio plasmático terapéutico es el tratamiento de elección. ¿Por qué? ¿Qué líquido de reemplazo de volemia se utilizaría? ¿Y cuántas sesiones suelen ser necesarias para este tipo de patologías? Caso número 2. Mujer de 46 años sin ningún antecedente de importancia, quien ingresa por presentar cuadro de 10 días de evolución consistente en malestar general, fiebre, cefalea ocasional, manejada inicialmente como sinusitis con analgésica y antibiótico oral sin presentar mejoría clínica. La paciente vuelve a consultar y se realiza hemograma en el cual documentan anemia y trombocitopenias severas. También se documentó que había presentado desorientación sin evidencia de foco clínico infeccioso en el examen físico ni alteraciones en el examen neurológico. En los parámetros clínicos de ingreso se documenta anemia con reticulocitos altos y LDH elevada, hiperbilirrubinemia indirecta y CUMS directo negativo. En el frotis de sangre periférica se documentan múltiples esquistocitos y no presentaba ningún tipo de alteración en la función renal. Acá, dato importante, los esquistocitos presentes en sangre periférica se suelen asociar a ciertas hemólisis y microangiopatías. Está ahí la fotito del frotis y el esquistocito.
La pregunta es de qué patología se podría estar tratando y qué síntomas te hicieron sospechar de la misma. El recambio plasmático terapéutico es el tratamiento de elección. ¿Por qué? ¿Hay otro tratamiento? ¿Qué líquido de reemplazo se utiliza en este caso y por qué? Debido a su trombocitopenia, ¿estaría bien indicada una transfusión de plaqueta? Justifique. Caso número 3. Paciente de 45 años de edad, sexo masculino, color de piel blanca, niega antecedentes patológicos personales. Consideraron de importancia el interrogatorio que refiere que desde hace 25 años labura en un almacén de gas licuado, que acude al consultorio médico de familia por presentar desde hace unos días fatiga, debilidad, inapetencia, náuseas que llegan al vómito. Refiere además que se ha notado hinchazón sobre todo en la cara, abdomen y miembros inferiores, ardor al orinar y las orinas son oscuras, y lo que más les preocupó fue que al expectorar se percató de la presencia de sangre, que esta expectoración está precedida de tos seca y de forma frecuente. Datos al examen físico, sistema respiratorio. Se auscultan ruidos anormales y la frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto. A nivel cardiovascular, hay ruidos cardíacos anormales, la frecuencia cardíaca es de 80 pulsaciones por minuto, la tensión arterial de 145 con 95 milímetros de mercurio. El paciente en el momento del examen físico tose y se constata la expectoración con depósitos de sangre. Con todo este cortejo sintomático y estos datos positivos, se decide ingreso para realizar exámenes complementarios, los cuales arrojan los siguientes resultados. Un hemograma completo con una hemoglobina de 10 gramos por decilitros, leucocitos elevados, la función renal tiene la creatinina elevada, que es un parámetro de que hay, daño renal, la proteinuria de 24 horas, hay proteína presente, por ende hay una mala funcionalidad en sus riñones y se constata en la orina una hematuria, o sea que hay sangre presente. Le hace una radiografía de tórax y se logra ver que hay infiltrado pulmonar difuso. ¿Qué síndrome se está presentando en este paciente y por qué lo sospecha? ¿Está bien indicado el recambio plasmático terapéutico? Justifico. En caso de recambio plasmático terapéutico, ¿qué líquidos de reemplazo se utilizarían? Además, ¿hay otro tipo de tratamiento posible? Caso número 4. Ingresa al hospital una mujer de 29 años con dolor abdominal y diarrea, con sangre, sin antecedentes médicos específicos. Se hizo un hemocultivo y recibió hidratación intravenosa. Al segundo día disminuyó su volumen urinario y se desarrolló un edema generalizado, presentando deterioro de su función renal. En el frotis de sangre periférica se mostró anemia hemolítica microangiopática y el hemograma presentó plaquetopenia. ¿Qué sospecha en este caso? B, el recambio plasmático es el tratamiento de elección, pero ¿qué líquidos de reemplazo se utilizaría en este caso? ¿Con qué otra patología suele asociarse y por qué? Sí, yo sé que me están odiando, porque lo siento en la cabeza. Acá tengo una copia del archivo de las enfermedades, por si lo quieren tener. ¿Alguna duda? Se las regalo igual, yo no la quiero. Si alguien las quiere. Bueno, acá importante es identificar los síntomas similares a cada patología y el líquido de reemplazo. Nada más. No les pido tanto. No, se los regalo.